Estimados miembros del Consejo de Administración, el año pasado, 3 integrantes de nuestro colectivo, la Alianza contra la Pobreza Energética, participamos de manera presencial en Madrid en la Junta Ordinaria de Accionistas 2019. Este año nos hubiese gustado hacer lo mismo, pero debido a la situación de crisis sanitaria que todas conocemos, no nos ha sido posible. Como ya les explicamos el año pasado, nuestro colectivo está formado, liderado por familias que sufren vulnerabilidad energética, familias que tienen problemas para pagar sus facturas, que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada y que además en muchos casos se privan de necesidades básicas para poder pagar sus facturas de agua, luz y gas. Además, también tenemos familias que no tienen el suministro de manera regular por el hecho de encontrarse en situaciones de ocupación en precario. Como comprenderán, a través de las vivencias personales, de las situaciones que nos trasladan estas familias en nuestras asambleas, hace más de 6 años es desde donde detectamos los fallos del sistema. Es decir, porque el bono social no es un mecanismo eficiente, porque hay millares de familias que todavía a día de hoy no han accedido a este mecanismo y porque los descuentos del 25 o el 40% no son suficientes. Pero no es todo una cuestión de la Administración, también a través de sus testimonios es desde donde detectamos que son víctimas que sufren las prácticas de empresas como la suya. Por eso, hoy queremos aprovechar para trasladarles una vez más que su política de vulnerabilidad energética, más allá de una campaña de marketing excelente, no es efectiva con estas familias. Se lo dijimos el año pasado y se lo repetimos este año con más fuerza si cabe ante la situación de crisis que estamos viviendo. Precisamente, la declaración del estado de alarma ha hecho que el Gobierno implemente una de las medidas por la que estamos luchando desde hace muchísimos años, no para que se implemente de una manera provisional, como se ha hecho hasta ahora, sino para que se cree una medida de carácter permanente. Estamos hablando de la prohibición de cortes. Esta medida es imprescindible que se mantenga en el tiempo. Desde su empresa se han hecho otro tipo de iniciativas, como por ejemplo aplazamientos, como por ejemplo donaciones de dinero o garantizar el suministro de manera gratuita a residencias o a hoteles medicalizados. Lo que les queremos trasladar es que todas estas medidas no son dirigidas ni eficientes para las familias en situación de vulnerabilidad. Primero, les queremos trasladar que los cortes de suministro o la simple amenaza del mismo es la peor violencia que se puede ejercer sobre una familia en situación de vulnerabilidad. De hecho, el Gobierno ha entendido que garantizar los suministros a las familias, ya sean vulnerables o no, es una prioridad para estas familias y por eso ha implementado esta medida en ese paquete de medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus. Lo que les queremos pedir es, ¿por qué no hoy en esta Junta de Accionistas, ante todos sus accionistas, se comprometen a que una vez pase el estado de alarma no se va a producir ningún corte a ninguna familia en situación de vulnerabilidad, sin ningún tipo de condicionante, simplemente que las familias en situación de vulnerabilidad van a tener garantizado su acceso a luz y gas, aunque no puedan pagar sus facturas. Segundo, ya se lo trasladamos el año pasado, las políticas de aplazamiento, de fraccionamiento de pagos no son una medida eficaz para las familias en situación de vulnerabilidad. Una de sus iniciativas en esta crisis sanitaria es aplazar los pagos 3 meses, es decir, sus clientes tendrán que pagar a partir de octubre. Pero es que entre junio del 2019 y marzo del 2020 han repartido 1.330 millones de euros de beneficios. ¿Qué creen que podrían hacer con ese dinero si lo destinaran a combatir la vulnerabilidad energética? ¿No creen que eso libraría a las familias de recibir esas cartas de aviso de corte? ¿No creen que con esos beneficios se podría condonar las deudas de sus clientes en situación de vulnerabilidad? Tercero, hemos tenido acceso, hemos podido leer su informe anual de gestión y en concreto la valoración que hacen de su plan de vulnerabilidad energética y evidentemente no compartimos su visión. Ustedes quieren, ¿no? Uno de sus objetivos es mejorar la atención a los clientes en situación de vulnerabilidad. Es uno de los objetivos que se plantean en su plan. La mejor manera de mejorar esa relación con sus clientes en situación de vulnerabilidad es, 1, garantizarles el suministro y 2, condonarles esas deudas. Además, han dedicado 8 millones de euros a patrocinios y a lo que ustedes llaman inversión social. 8 millones frente a los 1.300 millones de euros que han repartido en 8 meses.
¿No creen que quizás es hora de hacer un giro de 180 grados a su política, a su plan de vulnerabilidad y dedicarlo a garantizar las condiciones materiales de esas familias? ¿No es mejor ampliar el presupuesto de este plan de vulnerabilidad y que vaya destinado a condonar las deudas de esas familias con los beneficios que ustedes han obtenido con la gestión de un derecho fundamental, de una necesidad básica como es la energía? Tenemos muy claro que la Administración tiene una responsabilidad ineludible en la pobreza energética, pero tenemos muy claro también que exigimos ese mismo compromiso al sector privado, porque las situaciones de pobreza energética no son solo una cuestión de situaciones personales, de falta de ingresos de las familias, sino que es sobre todo un modelo que es injusto, que es insolidario con las familias que no pueden acceder a estos servicios básicos y que, por otro lado, está simplemente pensado para garantizar que empresas como la suya se sigan lucrando de la gestión de un bien tan básico como es la energía. Por todo ello, queremos trasladarles hoy que la situación de estas familias también es su responsabilidad y que, por tanto, ahí ustedes pueden mejorar estas situaciones. Por eso, lo que les exigimos es que condonen las deudas a estas familias, que les den una segunda oportunidad y que les permitan quitarse esa deuda de encima, que es una losa para estas familias. Muchas gracias.